Bueno, esta es la segunda sesión, ¿no es cierto?, del seminario, primer seminario sobre el pensamiento de Felipe Segarra, Desarrollo humano y sentido de la vida, ¿no? Ayer el tema era antecedentes intelectuales y del magisterio en el desarrollo humano del siglo XX. Hoy día, reflexiones éticas y políticas. Y mañana, los aportes de Amartya Sen y Marta Nussbaum. Ustedes ya conocen las instituciones que organizan este evento, ¿no? Tal vez mencionar en primer lugar, porque es el grupo impulsor de este evento, cofundado por Felipe, el Grupo de Investigación, Desarrollo Humano e Iglesia, y también el grupo Y la Vida Vencerá. Eh, Después, o sea, son como seis instituciones: el Instituto Bartolomé Las Casas, IBC, el Departamento Académico de Teología de la PUC, Movimiento de Profesionales Católicos e Institución Teresiana. Entonces, hoy día, sobre el tema de reflexiones y ética política, tenemos a dos ponentes importantes, y antes vamos a tener a una persona que nos va a hablar muy brevemente, pero desde su experiencia con Felipe en la parroquia y en su colegio. Pero antes retomo un poco la presentación de Felipe. Creo que todos los que participamos lo conocemos, o casi todos, ¿no? Lo conocemos. Entonces, brevemente retomo algunas ideas centrales, ¿no? Porque creo que este seminario es un homenaje más que merecido, ciertamente, a nuestro amigo Felipe, pero es más que un homenaje, creo yo, porque señala nuestra voluntad de continuar una línea de trabajo que fue la suya y que fue iniciada por sacerdotes, preferimos decir curas ahora nosotros, ¿no? Como el que, curas como él, que se apasionaron por difundir la imagen de un Jesús amigo de los pobres, en la línea del Concilio Vaticano II y de las conferencias episcopales latinoamericanas desde Medellín, ¿no? Ustedes saben que Felipe Segarra se formó como teólogo en la Universidad Católica de Chile, realizó varios estudios doctorales en la Academia Alfonsiana de la Pontificia Universidad Lateranense en Roma, y fue ordenado presbítero en Lima en septiembre del 62. Y yo diría que por lo menos desde su participación en la ONIS, y varios de ustedes recordarán esta institución de curas que se organizaron para impulsar en el Perú los resultados del concilio. Desde esa participación, digo, Felipe ha sido un miembro importante de la corriente de teología de la liberación, como corriente clave para la renovación teológica desde América Latina. Y al igual que Gustavo Gutiérrez, de quien ha sido un gran colaborador, además, él siempre articuló su trabajo académico con la acción pastoral en medios populares, ¿no? Y como Gustavo, también consideraba la teología como acto segundo, como reflexión sobre el compromiso para transformar la historia. Esto es lo que atestigua su trabajo en la parroquia en la que se dedicó a formar jóvenes. Vamos a escuchar a algunos de ellos hoy día. Y esa fue también su perspectiva al asesorar comunidades de la UNEC y del MPC. Y como teólogo de la liberación y amigo fiel de Gustavo Gutiérrez, ha sido miembro del Consejo Directivo del Instituto Bartolomé Las Casas. Y también, entre otras cosas, vale la pena mencionar su participación en la directiva del Centro de Difusión de Historia Popular, el CEDIP, y como asesor de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Eh, Ha sido docente de teología en la PUC desde 1966, y desde ahí formó a muchos estudiantes en estudios generales, en diversos cursos de teología, estudio de la Biblia, de la relación entre fe y cultura y desarrollo humano. Y asumió también tareas administrativas, ¿no? En ese contexto,
como la dirección del Programa Académico de Estudios Generales Letras y la jefatura del Departamento Académico de Teología. Bueno, pero era un buen administrador, yo diría un gran administrador, pero también en todas estas actividades se hizo de muchos amigos y amigas y le daba mucha importancia a esas relaciones personales, ¿no? Ahora, su producción académica es muy amplia. Ha publicado decenas de artículos sobre los fundamentos teológicos y espirituales de la defensa de los derechos humanos en el Perú, desde la perspectiva de los estudios bíblicos, la teología y la liberación, la doctrina social de la Iglesia. Eh, no voy a mencionar acá sus libros, que son varios o muchos. Tal vez recordar que también tiene un trabajo reciente del 19 sobre Emmanuel Levinas, ese filósofo francés, ¿no? Que escribía sobre la alteridad. El libro es El pobre y el otro. Y bueno, personalmente tuve la suerte de conocerlo mejor y de compartir amistad con él desde nuestro trabajo común en el Instituto de Desarrollo Humano de América Latina, el IDAL, en la Universidad Católica. Y es el marco en el que nos encontramos semanalmente por varios años para trabajar el enfoque de las capacidades y desarrollo humano, partiendo del enfoque de Amartya Sen y de Marta Nussbaum, que es un tema del que se hablará mañana con Ismael Muñoz y Silvia Cáceres. También nos acompañó junto con Andrés Gallego y Luis Fernando Crespo en un grupo de lectura de teología de profesores de la PUC. Ahí pude apreciar en ambos espacios eh, su gran capacidad para el trabajo interdisciplinario y en los encuentros del grupo de lectura también conocerlo como un excelente intérprete de la Biblia, ¿no? En todo caso, en estos dos contextos específicos tuve la suerte de poder apreciar esa calidad humana que él tenía como amigo y su capacidad intelectual y de apertura en el trabajo interdisciplinario. Eh, Hasta ahí nomás lo que puedo decir rápidamente y para no tomar demasiado tiempo, entonces vamos a pasar la voz a nuestro primer invitado, César Massa, que ha sido profesor del Colegio Santa Ángela del Carmen de la Legua y ahí conoció bien a Felipe y le vamos a pedir, lamentablemente muy corto, pero en fin, que nos pueda decir algo sobre lo que recuerdo, lo que recuerda de este gran amigo de todos nosotros. César, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan, por el pase. Buenas noches con todos y todas. Les saluda César Maza, profesor del Colegio Parroquial Santa Ángela Merici, que en Carmen de la Legua. Y cuando hablamos del Colegio Santa Ángela Merici y Carmen de la Legua, definitivamente tenemos que relacionarlo con Pipo, como todo el mundo lo conocía. Yo cuando llegué al Colegio Santa Ángela por el año 2003, ya hace 23 años aproximadamente, 22 años, Felipe ya no era el párroco de la iglesia Santa Ángela, de la parroquia Santa Ángela, ya no estaba allí, pero yo escuchaba por los profesores antiguos sobre su labor pastoral en Carmen de la Legua. Una labor pastoral que se hizo evidente con la formación y creación de grupos juveniles, donde se trabajó muchísimo el aspecto social y la ayuda comunitaria en el barrio de Carmen de la Legua. La verdad que a través de los comentarios del profesor Javier Tenorio, del profesor Richard Sicha, lo tenía muy cercano, pero no lo conocía realmente. Mi primer contacto con Felipe fue en el Colegio Santa Ángela. Hay una costumbre muy buena que es, antes de iniciar las clases con los estudiantes, se hacen retiros espirituales. Todos los profesores y profesoras vamos a estos retiros de 3 días en donde planificamos, vemos los objetivos, aclaramos algunas ideas para trabajar en comunidad en favor de los estudiantes. Y es ahí donde conocí por primera vez a Felipe. Todo el mundo lo conocía como Pipo, yo le decía respetuosamente Padre Felipe, no lo conocía muy bien. Y es allí donde empecé a escucharlo mucho, me llamó mucho la atención, la claridad y la sapiencia que tenía al momento de expresar lo que pensaba.
y cómo nos cuestionaba, interpelaba para hacer las cosas cada vez mejor. Es así que luego de unos meses me informaron de que era párroco de una parroquia en Boterín, en el Callao, y yo vivo cerca. Así que automáticamente empecé a la iglesia El Buen Pastor, a la parroquia Buen Pastor, donde él ofrecía las misas, y es allí donde empiezo a escucharlo con mayor detenimiento. No me perdía, la verdad, ninguna homilía de Felipe. Siempre iba los domingos, iba con mi esposa Amelia y con mis hijos. A veces iba solo, pero la verdad no me perdía las homilías de Felipe. Eran muy interesantes, ¿no? Nos cuestionaba demasiado a los feligreses que íbamos a la parroquia. Y eso era muy importante y muy bueno para mí. Si bien es cierto, nos cuestionaba a todos, eso yo lo tomaba como un tema personal. Pero aún no había ese vínculo estrecho que luego vamos a generar entre el hermano Oso, así yo lo llamaba, mi hermano Oso Felipe. Así que bueno, un día en una Eucaristía, en una celebración, nos da la noticia de que él se estaba yendo. Al terminar la misa, él nos dice a todos de que él ya estaba yéndose, que habían cambios y que ya no iba a dar más la misa en, en la parroquia de Boterín, el Buen Pastor. Y eso a mí me dejó una sensación de mucha tristeza en la parroquia. Me sentí muy triste. Yo estaba con mi esposa en ese momento y creo que allí fue un contacto muy intenso con Pipo. Cuando termina la misa, todo el mundo se despide, todo el mundo se retira y cuando él va a cambiarse de hábito, yo voy y toco la puerta y cuando él voltea, yo lo único que hago es ingresar al recinto, ¿no? Mi esposa estaba detrás mío y lo único que hice fue abrazarlo y cuando lo abracé me puse a llorar y me puse a llorar de una manera, no sé cómo decirlo, con un sentimiento muy, muy intenso. Parecía un niño y Felipe me arropó. Y era la primera vez que quizás tuvimos un contacto muy estrecho. Si bien es cierto, en los retiros nos veíamos, intercambiábamos ideas, pero ahí nomás quedaba la relación. Pero creo que eso se rompió y el vínculo se estrechó mucho, muchísimo, cuando él me arropó y me puse a llorar muchísimo, ¿no? Junto a él. Bueno, él no lloró, él solamente me arropó, porque pensaba que ya no iba a escuchar las homilías que tanto bien me hacían a mí. Pero felizmente ese pensamiento y ese cuestionamiento que se generó en mí cuando Felipe dejó la parroquia El Buen Pastor, no fue cierto, porque a partir de allí generamos un vínculo muy estrecho con el hermanoso. ¿Y por qué hermanoso? Porque siempre cuando nos veíamos nos dábamos un abrazo muy, pero muy fuerte, fuertísimo, ¿no? Y él me decía, tú abrazas como un oso, nuestros abrazos son muy fuertes, somos osos. Y entonces él era mi hermano oso y yo era su hermano oso. Y siempre cuando intercambiábamos ideas, la claridad de su pensamiento, no solamente en el colegio, nos veíamos a veces a tomar un café, y iba a mi casa, yo iba a su departamento y charlábamos mucho, y siempre me inculcó el sentido del trabajo comunitario en favor y al servicio de los que más lo necesitan. Y cuando hablamos de los que más lo necesitan, no estamos hablando de los que menos tienen en el aspecto monetario o económico, ¿no? Sino en todo sentido. Y eso a mí me marcó muchísimo. Mi hermano Oso me dejó esa estela que hasta el día de hoy trato de continuar, trato de seguir en donde me encuentre, y sobre todo en el aspecto educativo, que es mi campo, ¿no? Yo trabajo en el colegio parroquial, en la familia angelina, que así le llamamos a nuestra comunidad, la familia angelina, donde trato de aportar, donde trato de dar un granito de arena para que nuestro trabajo sea en beneficio de los jóvenes, de los niños, de las niñas y los adolescentes que están allí. Y yo creo que eso podría ser el mayor legado que mi hermano Oso me pudo dejar. Y bueno, es lo que yo podría comentarles hasta este momento. Les agradezco el espacio y Muchas, felicitaciones por el espacio. muchas Gracias. gracias, César. Realmente un gran testimonio y refleja bien lo que ha sido Felipe y lo que representa también para nosotros. Eh, Porque ha sido tan multifacético. Además, Carmen Lora me recuerda que él también ha sido fundador del Centro de Estudios y Publicaciones en el año 70, ¿no? Entonces, bueno.
faltaría más espacio para hablar de todo lo que hizo y de la diversidad de sus intereses. Pero ya nos toca pasar, vamos a entrar en el tema mismo y vamos a presentar entonces el tema de hoy, reflexiones éticas y políticas, ¿no? Em, en los dos capítulos que están en este libro, que sirve de base para los comentarios, pero que los comentarios van a ir naturalmente mucho más allá de esta, de los capítulos mismos, pero sí son los temas éticos y políticos y nos muestra, yo creo que ahí vemos a un Felipe no solamente claro sobre la importancia de la dimensión ética en la vida social y política, sino también como un acucioso seguidor de la actualidad y un lector crítico de autores que han influenciado centralmente en las orientaciones políticas y también expone de manera muy clara su concepto de la ética. Solo retomo una cosa antes de dar la palabra a los expositores de hoy, ¿no? La ética como una decisión ética que apunta a desarrollar la dimensión social de cada uno, en momentos en que el individuo parece ser lo central, ¿no? Bien, ya sabemos que quiénes son nuestros presentadores, comentaristas. Rosa Laiza y Gonzalo Gamio, van a tener 15 a 20 minutos y después de cada una de las exposiciones vamos a tener, o al final de las dos exposiciones más bien vamos a tener dos o tres rondas para preguntas. Em, Rosa Laiza la conocemos, es doctora en Ciencia Política y Gobierno por la PUC, profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica también, ha sido directora del Instituto Bartolomé de la Casa y actualmente miembro de la Asamblea de Socios, ¿no? Profesora principal en Ciencia Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales. A Gonzalo me reservo más adelante para su presentación cuando le exponga. De tal manera que, Rosa, te toca a ti, tienes la palabra unas 15 a 20 minutos. Muy bien, muchas gracias por la invitación en primer lugar y por la presentación. Me gustaría iniciar, o sea, yo voy a hacer una reflexión más desde el lado político, pero me gustaría iniciar recordando a Felipe y luego voy a presentar mi reflexión en dos puntos. Quiero destacar que Felipe ha desarrollado siempre, ha desarrollado siempre sus ideas, creo que Juan lo dijiste, muy en diálogo con los demás, sean profesionales, estudiantes, académicos o personas sencillas. En ese diálogo horizontal y activo con diferentes generaciones, él siempre incluía esta relación entre la fe y la vida, la fe y la política. Todo ello en su función didáctica, también en las aulas de la universidad, pero yo diría también en tantas escuelas ciudadanas donde él participó o que él mismo impulsó. Siendo un sacerdote formado, al mismo tiempo, Felipe se ocupó de ser un autodidacta y seguirse formando a lo largo de su vida en asuntos vinculados a la educación política y el desarrollo humano. Y en ese sentido, enriqueció su labor pastoral y teológica con esta preocupación y este enfoque y concentración en el desarrollo humano que inspira este conversatorio. Por eso destaca en Felipe no solamente un conocimiento acumulado, sino un conocimiento con propósito de comprender y cambiar la vida humana, las condiciones en las que vivimos, erradicando esas limitaciones a las que nos enfrentamos. Así es como él desarrolla una capacidad de transmitir y adaptar su conocimiento
a diferentes interlocutores. Creo que este asunto es algo clave, pues su conocimiento se vuelve vivo, motivante, reproducible por sus distintas audiencias, como se nos acaba de comentar en el testimonio. Asimismo, en su trabajo por promover los derechos educativos y ciudadanos en distintas escuelas de formación. Siendo un gran conocedor de distintas materias y también con esto, como ha dicho Juan, con este interés en estar muy informado de la política contemporánea, no se puso por encima de los demás. Al contrario, como uno más, aportó sus conocimientos recogiendo el de sus interlocutores. Y fue con sus interlocutores y con sus amigos, amigas, leyendo los signos de los tiempos, mostrando sus distintas preocupaciones por nuestro país, por la democracia, por los derechos humanos, como por la vida de los pobres, por sus estudiantes, a quienes supo también acompañar a nivel humano. En definitiva, el texto de su libro refleja tanto sus inquietudes intelectuales como las educativas formativas de personas, donde combina la emoción con el sentido político en diálogo con sus diversos interlocutores. Por eso pienso que Felipe sigue vivo entre nosotros, mientras nosotros tratemos de recuperar, repetir, recrear, acorde a estos tiempos, lo que él supo ejercitar, comunicar y reflexionar con diferentes generaciones a lo largo de su vida. Al reflexionar sobre este contexto de corrupción generalizada en el que vivimos, no solo en el Perú, sino en el mundo, sabemos que ella está esparcida en todas partes, no solamente en la función pública institucional, sino en la vida social, es decir, en la sociedad. Por ello, esta tarde quiero proponer una reflexión sobre el significado de la palabra corrupción desde el punto de vista de la persona, desde el punto de vista del ciudadano, ciudadana común y corriente, y no tanto así de la función pública o institucional, que es como se suele abordar. Tratando de responder un poco a la pregunta de bajo qué formas nos alcanza y se expresa esta corrupción, que es un síntoma, que es un rasgo, que es una realidad presente en nuestra sociedad. Entonces voy a desarrollar 2 puntos para eso y un comentario final. Empiezo diciendo que las reflexiones de Felipe, cuando recuerda las ideas de la modernidad que construyeron a un ser humano libre o que imaginaron a un ser humano libre, actor de la historia y con capacidades, es muy importante esa frase de Kant que dice, ten el coraje de usar tu propia mente, sin sometimiento a nadie. Partiendo de ello y de cara a las experiencias que vivimos, me pregunto cuánto esta afirmación sigue vigente en nuestras vidas, cuánto somos capaces, cuánto nos atrevemos a usar nuestra propia mente o simplemente nos acostumbramos a repetir frases, pensamientos, lenguajes compartidos. Cuánto percibimos que las frases o conceptos que aprendimos están fuera de moda, que no suenan bien o que son disonantes con lo que se dice ahora o con lo que se le llama el sentido común de ahora. Y eso nos hace muchas veces sentirnos inhibidos o nos autorreprimimos. En el contexto actual se ha definido mucho el sentido de la libertad ligado al despliegue del poder, el poder personal, la búsqueda de experiencias de placer por encima de todo, el enfoque individual en el sentido, digamos, de la posesión de las cosas o el dominio sobre las cosas y las personas.
Y aunque muchas veces encontremos un comportamiento de manada, es decir, de personas que repiten cosas, pero que no reflexionan necesariamente, me parece que es importante reflexionar en este momento cómo la corrupción representa una tendencia a la pérdida del ejercicio del sentido común ciudadano, de la libertad de pensar o de discernir sobre lo cotidiano. Y en ese sentido resulta un fenómeno instalado entre y con nosotros, fruto de muchos factores: el uso de la tecnología, de los comportamientos imitativos y diríamos también del debilitamiento de la sociedad civil, es decir, del debilitamiento de estos grupos ciudadanos activos y guiados por valores. Algo que se relaciona de manera amplia con el proceso de descomposición política que vivimos, donde el régimen de la democracia implica no solamente un debilitamiento institucional, sino sobre todo de valores y prácticas compartidas por los ciudadanos y ciudadanas. Este decaimiento democrático, severo a nivel nacional y global en muchos lugares del mundo, representa un contexto amplio desde donde podemos reflexionar sobre la corrupción que incluye al ciudadano. Dicho lo cual, no estamos fuera del problema, sino que somos parte del mismo, más allá de nuestros buenos deseos. De acuerdo al texto de Felipe, la práctica ética hace parte del ser humano racional, inteligente, reflexivo. Esta afirmación se encuadra en las ideas nacidas de la modernidad y ellas han sido parte significativa de la atmósfera político-cultural de épocas pasadas en nuestro país y en el continente, en las que muchos de nosotros nos hemos formado, aunque somos conscientes de que siempre, digamos, esas ideas y esas prácticas nos parecían limitadas. Sin embargo, si hacemos una comparación con el presente, vamos a encontrar un contraste muy fuerte y las encontramos muchas veces ajenas al sentido común ciudadano, aunque sobrevivan en pequeños grupos. Asumamos que vivimos actualmente en un contexto de corrupción generalizada que no implica solo a la esfera política, que es en lo que quiero insistir y que además aparece comúnmente en los diagnósticos que se hacen, que hacemos, sino que incluye también la vida en la sociedad, al ser humano en general. Constatamos en todos los espacios de la sociedad que la actitud del facilismo, la inmediatez, el obtener provecho predominan, dejándonos ver no solo un achicamiento de perspectiva sobre la convivencia humana, sino también un sálvese quien pueda y como pueda, que muchas veces se asume como justificación del comportamiento individual. Mirando a nuestro alrededor, esencialmente el motor de las personas se mueve bajo el lema de yo primero, segundo y tercero. Eso lo vemos en lo cotidiano, en el tráfico, en la calle, en las instituciones e incluso en las instituciones donde participamos. Y aquí surge una contradicción importante entre la definición de nuestras capacidades y expectativas individuales y este decaimiento de la capacidad de reflexión y acción humana como actividad cotidiana. Y nos preguntamos, me pregunto, ¿cómo queda marcada la condición humana o marcada, cambiada, afectada, esa condición humana definida por el pensamiento moderno que antes mencioné, esa libertad, esa racionalidad? ¿Logramos generar acciones de resistencia o propuesta en otra dirección?
Dicho todo esto, no pretendo ni bajar la moral y tampoco que piense que nada se puede hacer. Al contrario, creo que si tomamos en serio un examen de autocorrupción, de la autocorrupción en nosotros mismos, es decir, aceptando límites de nuestra vida, ser un humano desplegando tus capacidades. Así la vida vencerá, como decía él, porque asumimos la vida activa, no la resignación cotidiana a los límites que se nos han impuesto y que muchas veces aceptamos porque no sabemos qué hacer frente a ellos y que limitan ese desplazamiento, esa ampliación de estas capacidades humanas dormidas. Si queremos hablar de la corrupción desde las personas, como vengo diciendo, lo hacemos al no asumir una dirección en nuestras vidas, buscando ser más profundo humanos en el uso de sentimientos, capacidades a los que damos formas ligados a este gran contexto que he mencionado antes. La meta del desarrollo humano viene siendo afectada cuando se imponen los sueños de la inmediatez, del silencio, del poder, a los que muchas veces nos resignamos. Pero seguramente los que estamos aquí y muchos otros piensan que podemos justificarnos como si quienes ejercemos nuestras capacidades y libertades humanas como quienes sí ejercemos nuestras capacidades y libertades humanas porque pertenecemos a grupos como la opción de por los pobres o teología de la liberación, bajo los cuales seguimos las ideas de la libertad y la justicia en favor de los demás. Y me pregunto seriamente si solo afirmar esto, sabiendo que esto tiene que ver con nuestras vidas, por supuesto, nos pone en competencia con el mundo exterior que nos rodea. Debemos analizar con sinceridad cómo vivimos y cuántos somos impactados por este contexto, es decir, pensar en cuánto el presente está en ese presente en el cual la individualidad está por delante, está en el día a día y cuánto enfrentamos dificultades para construir con fines humanos para los cuales fuimos formados. Por eso me pregunto, ¿quién soy yo para decir que estoy libre de polvo y paja? En definitiva, bregar por la justicia, actuar con misericordia, es humanamente necesario y saludable y se corresponde con el entendido de desarrollar capacidades humanas de manera que nos permitan construir una sociedad mejor, más justa y libre. Pero al ser un grupo pequeño y a contracorriente en medio de una sociedad corroída, no debemos caer en la trampa de identificar nuestras creencias como parte de un estado de excepción que nos pone por encima de los demás o nos separa de ese contexto corrupto y en descomposición que vive nuestro país como otros lugares en el mundo. ¿Cuánto de nuestra agencia hemos perdido al perder sintonía en diferentes públicos? ¿Cuántos grupos se han ido desmembrando? Creo que justamente asumir nuestra condición humana implica comprender e identificar de qué manera vivimos inmersos y desafiados por estas condiciones. Y paso a un segundo punto, más breve, en el cual me pregunto si existe la corrupción entre los justos, la corrupción como la he definido, ¿no es cierto? La condición de los justos o de los buenos, entre comillas, versus el resto, está relacionada a su incapacidad de verse como parte de la sociedad.
Entonces, tenemos, no podemos asumir una postura de superioridad moral, ni nos hace parte de un estadio superior de élite justa que nos separa de una humanidad pecadora. Asumir un estatus superior es un mecanismo de separación que no solamente es éticamente incorrecto, sino que nos separa de los demás que no nos ven como uno más y a la par nos impide comprender lo que está pasando. Nada más lejos de la prédica de Jesús, que estuvo con los sumos sacerdotes, con los ricos, con la prostituta. La condición humana de autoconciencia no se debe encerrar en pequeños círculos, en sentimientos de superioridad o en repetición de máximas o reflexiones de otros que pueden ser muy valiosas. Eso implica no quedarnos en los mundos conocidos y dejar de buscar al otro, como dice Francisco, con entrañas de misericordia. Nos llevaría a salir y comprender estos fenómenos contemporáneos corruptos que nutren el presente, que tocan a las personas. Puede que esto no sea una postura consciente, pero sí una práctica. Jesús siempre nos ha invitado a ser parte de las periferias y para encontrar en ella motivos de fraternidad y nuevas prácticas. Las periferias se definen no solo por lo socioeconómico, sino por las formas de vida no necesariamente superiores, donde no hay sabiduría innata ni tampoco una condición de inocencia libre de mancha. Como humanos compartimos con los pobres un sentido de libertad que nos acerca y eso implica también comprender algo que hemos repetido muchas veces, que los pobres no están libres de manchas. La preferencia por el pobre no le otorga un estatus de superioridad humana. Justamente es uno entre los demás. Eso nos toca a nosotros también, uno entre los demás. La encarnación de Jesús en la condición humana incluye todas las ambigüedades y limitaciones de los seres humanos, incluidos sus defectos. Entonces, por ser conscientes de los derechos, no podemos creer ni que estamos por encima de los demás, ni eludir que la vida constituye un constante aprendizaje en este contexto donde los fines colectivos se han torcido. Preguntarnos qué hacer y cómo hacer, con quiénes hacerlo, cómo entendemos a la condición humana con todos sus perfiles y prácticas en estos tiempos, cómo asumimos el destino común incierto, corrupto, el fracaso institucional que compartimos en nuestro país. Simplemente con esta intervención he querido introducir esta dimensión humana o personal para hacer de la palabra corrupción no solamente una etiqueta que ponemos en la vida política, institucional o de algunos personajes, sino también puede ser una etiqueta que nos cuestione a nosotros, personas que tenemos un propósito en la vida, un sentido del compromiso, pero que no estamos libres de no conectarnos necesariamente con este presente en el cual la finalidad de la vida humana, el sentido concreto ha cambiado muchísimo y lo vemos en el trato cotidiano. Y creo que esto puede ser para nosotros un motivo de reflexión, tanto desde el punto ético como desde el punto político. Y creo que implica también un cuestionamiento personal. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Muy interesante y la verdad es que piensen ustedes, digamos, en preguntas. Va a haber oportunidad después para hacer preguntas o reflexiones, tanto de forma verbal como también en el chat, ¿no? Pasamos ahora a la exposición de Gonzalo. Gonzalo Gamio Gueri es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid.
Actualmente profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autor de numerosos libros y ensayos. No los voy a citar todos, Gonzalo, pero vamos a ver. Los últimos, La crisis perpetua, reflexiones sobre el bicentenario y la baja política, La construcción de la ciudadanía, ensayos sobre filosofía política, El experimento democrático, reflexiones sobre teoría política y ética cívica, y hay más. Y, además, autor de diversos ensayos sobre ética, filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía intercultural. Em, Bien, entonces, Gonzalo, igual entre 15 y 20 minutos, tratemos de mantenernos en este tiempo para poder dar la oportunidad de un pequeño debate al final. Tienes la palabra. Puedes abrir tu micro. Mm, Muchas gracias, Juan. Eh, buenas tardes con todos. Para mí es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Y es un honor para mí, además, celebrar la vida de Felipe, ¿no? De quien fui alumno en Estudios Generales Letras en la Universidad Católica. Tengo un PPT que voy a usar libremente y voy a compartirlo con ustedes, pero voy a saltarme algunas cosas probablemente. ¿Se puede ver? Sí, sí, está muy bien. Muy bien. Pero amplíalo, ¿no? O sea que veamos todo. Ujú. Sí, bueno, ahí está. Ahora sí. Bueno, lo que voy a presentar son algunas ideas que están presentes en el capítulo que he preparado para el libro en homenaje a Pipo, ¿no? Se llama Teología Inductiva, Florecimiento Humano y Profecía. En primer lugar, destacar, digamos, la profunda convicción de Felipe de que la teología era una actividad interdisciplinaria y dedicada al servicio de los demás, ¿no? Eso es algo que no debemos olvidar y que marca su magisterio, ¿no? Su magisterio, su dedicación académica, en general su vida intelectual y su vida personal, ¿no? Entonces, empiezo hablando de la reflexión teológica, ¿no? Bajo una mirada filosófica que es inevitable porque esa es mi actividad, mi profesión, ¿no? Em, la teología como discurso y como práctica es una actividad básicamente humana. Etimológicamente, teología es palabra sobre Dios, palabra reveladora, pero palabra humana sobre Dios y a Dios. Aquí estoy citando a Gustavo Gutiérrez. La enunciación de esa palabra y su posterior meditación nos remite a una experiencia solitaria o compartida, pero siempre situada en algún lugar y tiempo bajo el marco u horizonte de nuestro mundo circundante, ¿no? Y eso tiene que ver con la idea de la teología de liberación como acto segundo, ¿no? Nace de una experiencia. Y en el caso de la teología que cultivó Gustavo y también Felipe, una reflexión sobre la praxis, ¿no? Nosotros, como agentes que afrontamos la experiencia, somos seres encarnados, estamos aquí y nos relacionamos con el mundo a través de los canales del cuerpo y del lenguaje. Nos posicionamos y nos movemos en el mundo a través del cuerpo, ¿no? Y aquí aparece también, digamos, el horizonte del tiempo, ¿no? Y también del lenguaje, que es nuestro canal fundamental de expresión, ¿no? A través del lenguaje forjamos consensos, planteamos disensos, nos movemos en el espacio social, ¿no? El cuerpo y el lenguaje son dispositivos para la acción, ¿no? Antes que sujetos que se proponen formular representaciones sobre los objetos del mundo, somos agentes que aspiran a habitar sensata y confortablemente este mundo, ¿no? Em, y en ese sentido, la teología es inductiva, en el sentido que se nutre de las vivencias, los argumentos y las valoraciones que brotan de nuestra experiencia, ¿no? Experiencia que siempre está situada y es finita, ¿no? La teología latinoamericana de la liberación, así como las teologías africana y feminista,
se fundan en ese trasfondo epistemológico. Por siglos, el sector más conservador de la Iglesia propuso más bien una teología deductiva, cuyos principios se derivaban de la estructura metafísica del discurso sobre la naturaleza del orden providencial creado por Dios y sobre la organización jerárquica de la propia institución eclesiástica, ¿no? Entonces, el punto de partida de las teologías inductivas es más bien la experiencia y los nudos que se plantean ante esa experiencia situada en el tiempo, en la historia, en la sociedad, ¿no? Eh, Entonces, la teología de la liberación dentro de estas teologías inductivas es una reflexión crítica sobre la praxis, ¿no? La acción humana es punto de partida de toda reflexión, ¿no? Eh, y claro, el propósito de esta acción transformadora es generar un cambio radical en el modo de pensar y de sentir. Esta es una idea que aparece en el Evangelio a través de la expresión griega metanoia, ¿no? Meta significa cambio, transformación, y nous es el entendimiento, la sede del pensamiento y de las emociones también, ¿no? Eh, Jesús de Nazaret eh, anunció un reino, el reino de Dios, que trae vida en plenitud, ¿no? La antítesis de la vida en plenitud es, como diría Gustavo Gutiérrez, una muerte prematura e injusta, ¿no? Entonces, eh, digamos, una vida en plenitud es una vida en la que se cumplen los propósitos y los bienes implícitos en nuestra condición de hijos de Dios, ¿no? Esa promesa colisiona con el hecho de la injusticia en el mundo, ¿no? Y claro, la idea que tendríamos que plantearnos aquí es que la injusticia no es un hecho natural, ¿no? La injusticia es un tipo de catástrofe que es fruto de las decisiones y las acciones de individuos y de grupos humanos, ¿no? Una injusticia no es una fatalidad, diría Judith Schklar, ¿no? No es un evento natural que obedece a otro tipo de racionalidad, ¿no? Pongamos un ejemplo que podría iluminar esta distinción, ¿no? Por ejemplo, morir en el siglo XVIII o en el siglo XIX de tuberculosis es una fatalidad, ¿no? No conocemos el origen de la tuberculosis, pero morir en pleno siglo XXI de tuberculosis es una injusticia. ¿Por qué? Porque conocemos perfectamente la estructura del bacilo de Koch y sabemos ya que la tuberculosis puede ser eh, curada a partir de un tratamiento relativamente sencillo, ¿no? Entonces, si alguien se muere de tuberculosis hoy, es por la ausencia del Estado, por las deficiencias de los servicios de salud pública o por la indolencia de autoridades y ciudadanos frente a la pobreza y sus efectos en los cuerpos de las personas más vulnerables, ¿no? Em, entonces, la injusticia es un hecho humano, ¿no? Em, Tengo un problema con el movimiento del PPT, pero continúo nomás, ¿no? Y la injusticia se revela en ese sentido como violencia, ¿no? Johan Galtung, sociólogo y matemático noruego, señaló que la violencia es todo aquello que es fruto de la acción humana y que produce daño al tejido social. Galtung distingue tres tipos de violencia. Eh, la violencia directa, que es aquella en la cual podemos identificar claramente al agresor, ¿no? Y la violencia directa es física o psicológica. En segundo lugar, violencia estructural,
Es una violencia indirecta porque es producida por un sistema político o socioeconómico. Por ejemplo, la explotación económica o la opresión política son formas de violencia estructural. Y sabemos que a partir de la doctrina social de la Iglesia, que existen estructuras de pecado que representan, cito nuevamente a Gustavo, una muerte prematura e injusta para las personas, ¿no? Y en tercer lugar, la violencia simbólica, ¿no? Eh, la violencia simbólica es el tipo de violencia producida por el discurso, ¿no? Eh, parece que ya, ahora sí, por el discurso, por las creencias o las valoraciones, ¿no? La, el machismo, la homofobia, el racismo, la aporofobia, el desprecio por el pobre, son formas de violencia simbólica. Y Galtung dice, eh, hay que prestar especial atención a la violencia simbólica porque sirve de instrumento de legitimación de las otras dos formas de violencia. El enfoque de desarrollo humano es, en parte, una forma de enfrentar al hecho de la injusticia, o es, digamos, una plataforma crítica que permite enfrentar el hecho de la injusticia y también la violencia. ¿Qué entendemos por desarrollo humano? Por mucho tiempo, el desarrollo fue identificado con el crecimiento económico. Y el crecimiento económico se medía a partir de una cifra, el PBI per cápita. Pero hace algunas décadas, el economista indio Amartya Sen y la filósofa norteamericana Martha Nussbaum señalaban la clara insuficiencia de ese criterio evidentemente cuantitativo. La cifra no nos decía nada acerca de si había democracia o no en la sociedad, si las relaciones entre los géneros y las culturas eran equitativas, si la relación con el medio ambiente era saludable, si existían servicios de salud y de educación universalmente accesibles y de calidad, si se cultivaba el pensamiento crítico, si los individuos podían formar instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, Sen y luego Nussbaum proponen una lectura distinta del desarrollo. No se identifica con lo que los individuos tenemos, recursos e ingresos, sino con las actividades que podemos realizar en la vida. Y, en un sentido profundo, con el modo de vida que podemos elegir llevar en el curso de nuestra existencia. O sea, no lo que tenemos, sino qué podemos hacer con lo que tenemos y qué tipo de vida podemos elegir llevar. Entonces, el desarrollo se identifica con la ampliación de libertades y con las capacidades que podemos adquirir y poner en ejercicio en el curso de nuestra vida. Felipe le dedicó muchos años a este enfoque, ¿no? Él, sobre todo, bueno, conocía muy bien a Zen, pero se orientaba un poco más en la formulación de Martha Nussbaum, ¿no? Y Nussbaum aporta una lista de capacidades, ¿no? Que son expresión, a su juicio, de un cierto consenso intercultural e interdisciplinario, ¿no? Son 10 capacidades, ¿no? Aquí están salud, vida, salud física, integridad física, sensibilidad de imaginación y pensamiento, esa es una sola capacidad. La número 4, afiliación, emociones, razón práctica o agencia, otras especies, o sea, el entorno natural, ocio y juego, y finalmente control sobre el entorno, que puede ser político o económico, ¿no? Y Nussbaum insistía en que el enfoque de capacidades era convergente con el enfoque de derechos humanos, de tal manera de que si X es una capacidad central, una de las capacidades de la lista, por ejemplo, entonces cualquier individuo debería tener derecho a adquirir y poner en ejercicio X.
sin tener ningún tipo de restricción exterior. El enfoque de capacidades, señalaban Nussbaum, es perfectamente compatible además con la idea kantiana de dignidad, la idea según la cual los individuos somos siempre fines y nunca exclusivamente medios. O sea, la idea de no instrumentalizar a los individuos, ¿no? Y esta lista servía además como una suerte de test para examinar, digamos, las facetas de la vida social. Toda sociedad que quiera llamarse a sí misma desarrollada y justa tendría que ofrecer espacios sociales y un marco legal para que estas capacidades pudiesen adquirirse y ponerse en ejercicio, ¿no? Esta perspectiva, ¿no? El enfoque de capacidades podría ser considerada como una forma secular de recibir e interpretar la promesa judeocristiana de una vida en plenitud. Y esto conecta esta posición con lo que podríamos describir como la actitud profética, ¿no? Que está presente en el texto bíblico, en los libros de los profetas y en el propio Evangelio, ¿no? La profecía es una forma de responder ante el hecho de la injusticia y recordar a los seres humanos las exigencias éticas vinculadas en inicialmente la alianza con Dios en el primer testamento y en el segundo testamento la condición de hijos de Dios, ¿no? La, eh, la actitud profética eh, tiene tres rasgos centrales. El primer rasgo es la interpretación del curso de la historia a partir de la experiencia de la catástrofe, o para decirlo de manera más precisa, de la experiencia de la injusticia. Mientras otras lecturas de la historia se centran en el progreso, para Hegel la historia se identifica con la marcha del Estado y para Marx con los conflictos socioeconómicos. La lectura judeocristiana centra su atención en el predicamento de las víctimas, la situación del huérfano, la viuda, el pobre, el extranjero. eh, Ellos son los protagonistas de la historia, no los vencedores, sino las víctimas, ¿no? Y recordemos en ese sentido la perspectiva de Walter Benjamin, ¿no? En segundo lugar, algo que ya hemos señalado hace un momento, la exhortación a experimentar el proceso de metanoia, ¿no? Este cambio en el modo de pensar y de sentir. Este cambio nos lleva a concentrar nuestra atención en la situación del prójimo, en particular las criaturas más vulnerables, aquellas que afrontan un daño injusto, ¿no? En este registro se entiende la opción preferencial por los pobres, y tanto Gustavo como Felipe nos recordaban que el pobre no era solamente el carente de recursos, ¿no? Sino aquel que experimentaba carencia de oportunidades, falta de libertad, ausencia de derechos y, en resumen, privación de capacidades centrales, ¿no? Entonces, claro, esta metano ya va a contracorriente en relación con digamos, el movimiento que nuestro mundo experimenta, ¿no? En donde es el poder y el dinero, ¿no? Lo que Habermas llama sistema, lo que marca la pauta, ¿no? Y en ese sentido, el magisterio de Jesús apunta a, digamos, concentrarse en la situación de los menos favorecidos. Mateo 11, pero en particular Mateo 25, ¿no? Lo que hagan a estas personas que padecen cárcel, que padecen enfermedad, que padecen pobreza, me lo hacen a mí. El cultivo del ágape y la justicia van a contracorriente respecto a la lógica del poder, ¿no? Y en tercer lugar, el ejercicio de la parresía como una virtud. ¿Qué es la parresía? La parresía es la disposición a hablar con verdad y libertad ante un público adverso e incluso hostil.
Es una virtud profética por excelencia y que muchas veces olvidamos, ¿no? Jeremías frente a los reyes de Judá, Juan el Bautista frente a Herodes, Jesús ante Pilato, ¿no? Em, digamos, la idea de decir la verdad libremente, aunque esto nos cueste la vida, ¿no? Sócrates ante el tribunal que lo condenó, para eh, usar un ejemplo no religioso también. Y claro, el cuidado de la parresía adquiere tonalidades particulares en el presente en la medida en que en determinados contextos la noción de verdad empieza a desdibujarse peligrosamente, ¿no? En ciertos círculos políticos actuales, la verdad misma es sacrificada en los altares de la acumulación de poder, ¿no? Entonces, claro, la profecía en ese sentido constituye una actitud fundamental en favor de la justicia, ¿no? Podemos eh, recuperar la profecía en un contexto secular. El filósofo norteamericano Cornel West es enfático en esta dirección, ¿no? Dice, cito, de acuerdo, usted no cree en Dios. Bien, veo que aún ama la justicia, ¿no? Incluso quienes no tienen un compromiso cognitivo con Dios pueden, sin embargo, creer en estas tres dimensiones, ¿no? La lectura de la historia desde la injusticia, la búsqueda de la metanoia y el cuidado de la parresía, ¿no? Los elementos básicos del sentido profético pueden ser identificados hoy, incluso en contextos no explícitamente religiosos, como componentes esenciales del anhelo de justicia que enarbolan los ciudadanos. El enfoque de las capacidades, la reflexión teológica sobre la liberación y la actitud profética ofrecen visiones y argumentos sobre cómo combatir y prevenir la injusticia en la vida de nuestras comunidades, ¿no? Pero todo esto entraña, por supuesto, el paso del pensamiento a la acción, que es fundamental y que es una dimensión fundamental de la encarnación. Pasar a la acción es, por supuesto, una expresión fundamental del principio de encarnación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Vamos ahora a ver, bueno, tenemos dos estupendas presentaciones y espero que ahora puedan reaccionar y empiecen, por favor, a colocar una manito, levantar la mano, ¿no? Los que deseen hablar, los que deseen intervenir, hacer una pregunta para alguno de los ponentes o para ambos. O también, si desean, pueden poner algo en el chat. Por favor, la palabra. A ver, el que desee hablar, que ponga, levantar la mano, ¿no? En la línea de abajo. Bueno, Marco. Sí, primero agradecerle a Rosa y a Gonzalo por sus presentaciones. Yo tengo una pregunta para cada uno. La primera es para Rosa. Felipe en este trabajo hace como un recorrido desde el Tahuantinsuyo, en la misma línea que presentabas, ¿no? Que era mirar cómo las actitudes de las personas podrían ser no necesariamente institucionales,
sino también bien culturales y en la sociedad civil, pero que termina siendo como un trayecto de herencia incluso muy colonial. Entonces, Felipe como va rastreando que en varios momentos, ¿no? El virrey Amat, y ahora, y habla muy fuertemente sobre el fujimorismo. Entonces, hay como todo un recorrido histórico para decirnos también que hoy parte de eso es un resultado. Lo que somos no explica todo, pero en buena parte sí. Entonces, y termina como una parte diciendo, y por eso es que la corrupción está no solamente arriba, al medio, sino también abajo, ¿no? Que es un poco lo que tú presentabas. Entonces, no sé si tú podrías ahondar un poco en esa especie de qué nos ha pasado históricamente o poner algunos elementos para explicar también lo que hoy estamos viviendo, ¿no? A la luz de lo que Felipe menciona. Y la pregunta para Gonzalo. eh, Felipe insiste mucho en esta idea de la tesis de Adela Cortina, ¿no? Que supone pensar como en criterios mínimos, ¿no? Que nos permite luego tener estándares para actuar. Entonces, no sé si tú podrías como profundizar y conectarlo con lo que acabas de mencionar sobre los tipos de violencia a partir de Galtung, ¿no? Eh, cómo esa violencia puede ser superada a partir de esta mirada que Felipe hace énfasis con lo que Adela Cortina presenta y que tú también presentaste cuando dijiste aporofobia, ¿no? Esas dos preguntas, Ya, gracias. muy bien, Marco. ¿Qué les parece si vamos juntando? Carmen y Carlos Cotrina también han pedido la palabra, entonces hagan sus preguntas y luego cada uno contesta Buenas lo tardes. mejor posible. Gracias Carmen, gracias por las presentaciones, han sido muy motivadoras, pero yo tengo más un comentario, entonces prefiero pasar y quizás más adelante, cuando bueno, terminen las preguntas, puedo hacerlo, pero nada más. ok. Gracias. Carlos, Buenas noches a todos, gracias por la oportunidad. Yo quiero preguntarle a la hermana Rosa Elaiza, perdón, a la doctora Rosa Elaiza, que desarrolle un poco más eso de ese tema en que habla de que hay veces caemos en la trampa de sentirnos un grupo privilegiado, porque hay veces, yo lo digo esto porque, este, como yo voy a misa casi frecuentemente, y me considero a veces ya muy, no sé, pues esclarecido. Entonces yo digo, ¿cómo hago para que mis hermanos que veo a mi costado también los involucre? Porque yo quiero moverlos, pero claro, guiado por lo que nos orienta nuestra diócesis, ¿no? En su plan pastoral. Entonces, no estaré cayendo yo en eso, nada más. Muchas gracias por la respuesta, doctora Rosa. Rosa, para las dos preguntas. Ujú. Sí, Gracias por las preguntas. A ver, una cosa que quiero decir de partida que me parece importante y yo no la subrayé lo suficiente, es que creo que tenemos que tomar en cuenta, y lo dije tanto pensando en el Perú, pero pensando en el mundo, que toda esta construcción de la democracia, creo que Gonzalo también ha reflexionado un poco sobre eso, toda esta construcción de la democracia institucionalmente, pero también como valores individuales, es algo que en este momento está muy cuestionado, ¿no? Hay una resistencia que desaparezca, pero hay poderes que no quieren que siga, digamos así, ¿no? Donde hay mucho esta idea de que en realidad o es la tecnología o son los poderes personales o es el poder económico el que nos tiene que orientar, ¿no? Em, y donde muchas de las ideas que tienen que ver con la reflexión de Felipe y la discusión de las capacidades, que es el segundo punto que me parece importante, obviamente que nos dan todo un marco para vernos como seres humanos y ver cómo seguir creciendo, pero al mismo tiempo, digamos, esos enfoques
son enfoques que están ligados justamente a la idea de que como seres humanos tenemos agencia, tenemos capacidad de intervenir, de cambiar las cosas, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que, y es ahí donde introduje mi reflexión, estamos en un momento en el cual, digamos, eh, la vida humana, la capacidad de acción en la vida humana está como muy condicionada por una serie de cosas, ¿no? Por este no creer, por este derrumbamiento de una serie de instituciones, pero también diría yo por la confianza o la fe que la gente pueda tener en que las cosas pueden cambiar, ¿no? Ok. Entonces, A ver, se ha cortado, creo. cuando, Rosa. cuando hablaba de opción, creo que ahí entra un poco la Rosa, útil libre, Rosa, se ¿sí? interrumpió. ¿Puedes retomar lo último? Ya. Sí, decía que quería retomar lo de la pregunta de Marco, porque me parece que sí hay una serie de elementos que digamos, tienen que ver con legados sociales y culturales, pero yo diría también que es un poco lo que él mencionó, ¿no? Legados coloniales, pero también yo diría que hace mucho tiempo en el Perú y el mundo, tú lo que necesitas es ser vivo, saber manejarte para salir adelante, ¿no? Y ya los medios que uses, digamos, es secundario, ¿no? Eh, y creo que eso no tiene que ver necesariamente con un legado, sino quizá en algunos sectores con una actitud de sobrevivencia, de supervivencia, pero también se ha instalado como forma de vida, como forma de convivencia, ¿no? Y a eso me refería cuando hablaba de esta corrupción de la vida humana, ¿no? Entendida, digamos, como buscar ciertos objetivos sin importarme mucho los medios que voy a utilizar, ¿no? Eh, y creo que cuando hice el contraste con este grupo, y puede ser con muchos grupos en el cual del cual yo misma me siento parte, digamos, es que me cuestiono de qué manera podemos tratar de, digamos, de conectarnos o de entender este tipo de actitudes y de formas de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que eso, digamos, es algo digamos, que se generaliza, ¿no? Y que si nosotros queremos intervenir en el presente o influir en cómo se vive, tenemos que tratar de entenderlo, ¿no? Y tratar de conectarnos, o sea, entenderlo no solamente intelectualmente, sino emocionalmente, ¿no? Entonces, por eso es que y me hice la pregunta sobre si sentir que frente a a todo un sector de la sociedad tenemos el privilegio de tener un proceso de razonamiento, de reflexión, de dirección, ¿no? Cuánto eso no es un elemento que nos puede separar y no acercar, a pesar de que lo que hemos aprendido es que nos tenemos que acercar, pero no depende solo de nuestras voluntades, a eso me refiero. Entonces, creo que creo que esta idea de muchas veces de no querer sentirnos a la deriva, porque creo que como seres humanos queremos tener un sentido en la vida, ¿no? Nos lleva a afirmar una serie de cosas
pero al mismo tiempo, digamos, para mí el cuestionamiento es cuánto eso incluye estos elementos que están en la vida de la sociedad de hoy, ¿no? Y en el cual yo diría que eh, no es sencillo encontrar las maneras y las personas y las formas en cómo comunicarnos, ¿no? Con ese lenguaje tan propio que tenemos, tan rico también, ¿no? Y frente al cual creo que esta necesidad de una sensibilidad, me parece que en este tiempo es muy importante porque estamos en un tiempo en el cual estamos viviendo muchos cambios y esos cambios, muchos de esos cambios, tienen que ver con el cuestionamiento del andamiaje justamente de esta sociedad moderna y de todo lo que estamos reflexionando acá, ¿no? O sea, todo aquello que trabajaba Felipe con las capacidades y estas ideas de la libertad del ser humano, ¿no? Entonces, eh, Mm. nada, simplemente sí, en ciertos momentos a mí me parece importante asumir, entender, reflexionar sobre ese privilegio del que somos parte justamente para poder ser conscientes de la necesidad de conectarnos con grupos distintos, nuevos, diferentes, con otras sensibilidades, porque me parece que si no de otra manera, digamos, nos quedamos como a un costado, ¿no? Ok, sí, gracias, Rosa. Gonzalo. Ujú. Muy bien, Marco había preguntado sobre el tema de la ética de mínimos, que efectivamente desarrolla Adela Cortina, también Michael Walzer, y que Felipe apreciaba tanto, ¿no? La idea es que hay como dos lenguajes, ¿no? Una ética de máximos, que es una ética vinculada a una comprensión de la vida buena, del buen vivir, un catálogo de virtudes, de fines, de cómo sería el logro de una vida completa, ¿no? La felicidad, la eudemonía, el sentido pleno de la vida. Y claro, la idea es que esa ética de máximos solamente se puede desarrollar como parte de la vida comunitaria. Pero ¿qué pasa cuando las perspectivas de dos comunidades chocan, ¿no? Ahí necesitamos una ética de mínimos, o sea, un catálogo de principios que todos los individuos debamos aceptar más allá de cuál sea nuestro trasfondo cultural o comunitario, más allá de cuál sea nuestra concepción de la buena vida. Y claro, esa ética de mínimos, esa ética de principios, coincide con los derechos humanos básicos y con el sistema de derechos, digamos, de corte cosmopolita, universalista, internacional, ¿no? Esos eran los principios no negociables y cuya aceptación ha sido fruto de un proceso largo y muy doloroso, porque tiene que ver con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, ¿no? Podemos leer los libros de Primo Levi, de Elie Wiesel, y tomar contacto con esas experiencias terribles que dieron lugar a algo así como un nunca más, ¿no? Esto no debe repetirse. Y por ello es que tenemos este catálogo de principios universales, ¿no? Que impidan que esto vuelva a suceder. Pues bien, ese trasfondo de principios, de mínimos éticos, está siendo, como Rosa ha dicho muy bien, cuestionado eh, gracias al uso de la fuerza de las grandes potencias y de caudillos como Donald Trump, ¿no? Entonces estamos en un tiempo bastante complejo, porque ese sistema de mínimos que todos apreciábamos está siendo asediado. Ujú. Y ahora mismo tenemos que definir
en qué posición estamos, ¿no? En la posición de Trasímaco, ese sofista antiguo que decía que la justicia verdadera es el derecho del más fuerte, o la justicia nutrida por una serie de consensos difíciles, pero sólidos, para poder lograr que las personas más vulnerables tengamos algo que decir frente a la prepotencia de los más fuertes, ¿no? Y el panorama es complicado, ¿no? Hace unos días, Donald Trump, cuando le preguntan si sus planes tienen algún tipo de freno o de límite, y que si piensa que el derecho internacional podría ser un límite a su poder, él ha dicho literalmente, no necesito el derecho internacional. Mi único límite es mi propia moralidad. Ujú. Y claro, si tenemos que confiar nuestra vida, nuestra muerte, nuestra pobreza, nuestra riqueza, nuestra tranquilidad o nuestra zozobra a la moralidad de un tipo que tiene como 34 sentencias, ¿no? Que van desde la agresión a mujeres hasta la, em, fraudes tributarios y otras acusaciones incluso más escandalosas, además de violar la propia Constitución, etcétera. Entonces, nuestro panorama para el futuro es bastante complicado e incierto, ¿no? Entonces, efectivamente, un contraste que podemos hacer entre la ética de mínimos que plantea Cortina, que plantea Walser y que defendía con tanta pasión Felipe, y la hora actual es que ya esa ética de mínimos ya no necesariamente es universal y no negociable, y tenemos que luchar como ciudadanos para preservar esos mínimos como una suerte de muro contra la prepotencia y contra la amenaza de los más poderosos. Eso es lo que tendría que decir. Gracias, Gonzalo. Sí. Bueno, Carmen y Elsie, y tal vez, no sé, salvo que alguien más quiera intervenir, que levante la mano si es el caso, porque ya estamos casi en la hora, ¿no? Carmen. Sí, voy a tratar de ser lo más breve posible. Eh, yo quería sobre todo hacer un comentario, más que una pregunta, a partir de los sugerentes que han sido las dos intervenciones, ¿no? Relacionando con la trayectoria de Felipe, que creo que justamente Felipe fue un ejemplo precoz, sustentado evidentemente en su ocasión, de ser un hombre de iglesia en salida. Y creo que esa capacidad que tuvo Felipe de ir más allá de lo que podían ser los espacios más tradicionalmente pastorales o académicos, creo que enriquecieron mucho a mucha gente y dieron además un testimonio muy grande. No sé si mañana algo se va a decir sobre esa perspectiva, por ejemplo, de Felipe en la lucha por los derechos humanos, pero yo quisiera por eso recordar simplemente que Felipe en el movimiento Perú Vida y Paz y en todo lo que significó la lucha por los derechos humanos en las épocas más difíciles, pero también más recientes, eh, él estaba ahí y estaba como miembro de la sociedad civil, nunca ocultó ser un cura, pero él estaba como miembro, como un ciudadano, ¿no? Y creo que eso me parece fundamental. Y el otro ejemplo que yo además lo compartí de muy cerca es su participación en la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza que se fundó en la época del presidente Paniagua y que ahora en estos días, el 18, cumple 25 años y la mesa sigue trabajando. Eh, Felipe fue muy importante en ese apoyo a una iniciativa en la que el terreno de trabajo es concertar políticas públicas y concertarlas con todos los que conforman el país, el Estado, las- los empresarios, los trabajadores y los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, etcétera. Y Felipe participó ahí con mucha soltura y con mucha, además, humildad, diría yo, ¿no?
Yo quería simplemente recordar esa manera como Felipe llevó a la práctica aquello que hemos escuchado en las palabras de Rosa, donde me parece que justamente esa dimensión de estar en salida es una manera justamente de poder nosotros mismos saber si estamos metidos en el mismo rollo o podemos tener capacidad crítica. Y la reflexión tan precisa de Gonzalo. Gracias. Gracias, Carmen. A ver, Elsie y luego Yolanda, y creo que con Yolanda estaríamos terminando las preguntas, ¿no? O intervenciones. Elsie, por favor. Buenas noches, queridos amigos. En primer lugar, agradecer este espacio del seminario y la riqueza de todas las ponencias, testimonios, reflexiones. Yo quería agradecer con alegría y gratitud y compartir que Pipo fue integrante de nuestra comunidad Juan 23 del MPC. Y eso ha sido un maravilloso regalo que, con todo lo que ustedes han dicho, realmente es como recordar y sentir su presencia hoy y siempre de él. Nosotros hemos podido compartir muchísimas cosas con él en esa relación en la comunidad y además de sus múltiples experiencias de las comunidades en las cuales él participaba. Yo conocí hace muchísimos años a Pipo cuando era estudiante de medicina. Y pertenecía a UNEC y me convocaron para trabajar en 14.6 hectáreas donde estaba Pipo trabajando. Y la verdad que fue maravilloso porque me cambió la vida, porque uno como estudiante de medicina pues siempre está pensando más con el enfoque de la medicina hospitalaria y el entrar en un contacto directo con una población, con Pipo, que esa relación con el pobre, la relación con la comunidad, aprendimos muchísimo y seguimos aprendiendo porque vamos descubriendo que tiene muchas publicaciones. Nosotros en la comunidad hemos estado revisando su libro de la esperanza y hoy más que nunca el tema de desarrollo humano integral es muy importante, el sentido de la vida, de vivirla con fe, con esperanza y compromiso. Creo que hay muchísima riqueza en ese legado que él nos deja y que creo que la mejor forma de recordarlo es seguir, digamos, ese ejemplo de su forma de ser, de ese encuentro personal con los otros, su forma de escuchar y de comprometerse. Hay muchísimas más cosas que podríamos compartir, pero agradezco de todo corazón esta hermosa iniciativa del seminario. Gracias. Gracias, Elsie. Nos recuerdas algo importante que es esa participación en esa comunidad. Además, él decía que, si no me equivoco, decía que no era asesor, era miembro de esa comunidad, ¿no es cierto? Yolanda, por favor. Sí, gracias. Sí, él siempre quiso ser miembro, no asesor, nunca lo fue Sí. miembro de nuestra comunidad. Sí, bueno, yo también estoy agradecida de tener la oportunidad de, digamos, en recordando, haciendo memoria y celebrando el legado que nos ha dejado Felipe con su práctica, que ha vivido y que la ha resaltado Rosa y también Gonzalo Gamio. La actitud profética y su estilo de entrar a los problemas, ¿no? Y en ese sentido creo que marcan como dos criterios importantes para vivir el hoy, para vivir el presente, en un presente donde está marcado por la diversidad, por la interculturalidad, por ahora desde la iglesia, la sinodalidad, todo lo que implica relacionarse con todos, con los distintos, pero el criterio que nos están dando es este criterio, en qué medida esa relación que establecemos, como lo hizo en su práctica Felipe, está apuntando a la solución de un problema, al involucramiento. Y yo he tenido la experiencia de haber
ha participado en varios espacios de sociedad civil en los cuales me encontraba con él. Perú Vida y Paz frente al problema de la violencia, en Acción Ciudadana cuando empezó una iniciativa en Lima, pero que él seguía y que, en la cual participaba, en los encuentros de derechos humanos, encuentros nacionales y en la mesa de lucha contra la pobreza, como ha señalado Carmen. Y allí el criterio era, hay un problema que está pasando en el país y allí convocar a quienes están dispuestos a asumir la solución o la salida frente a ese problema. Y ahí podían estar la diversidad, podían estar incluso personas con las que no concordamos, como en la mesa de concertación, que no concordamos en estilos, en maneras, pero que cuando se trataba un problema éramos capaces de escucharnos. Y yo creo que esa actitud que hoy día es tan necesaria cuando estamos viendo problemas tan diversos al interior de la iglesia misma, cuando estamos viendo situaciones que están ocurriendo en nuestro barrio frente a la violencia que hay, frente a la inseguridad, ¿no? Yo creo que el entrar a la acción, el convocar y ser capaz de juntarnos con todos aquellos que sean capaces de aportar con identidad, con lo que somos, porque yo creo que tenemos un legado, tenemos una experiencia y que tenemos que ir encontrando maneras de relacionarnos con personas que ahora piensan de otra manera, pero quieren resolver las cosas, pero con otros estilos, otras formas. Y otros que de alguna manera están a veces, digamos, en otros discursos, pero tenemos que estar en espacios en los que uno dice, ¿qué hago aquí? Pero que uno siente que hay necesidad de tener una voz profética, donde hoy día, como decía eh, Gonzalo, el tiempo, nosotros lo hemos dicho en otros momentos en las reflexiones teológicas, el tiempo de la parresía, el tiempo de la actitud profética frente a los silencios, frente a experiencias, a situaciones que van en contra de la afirmación de la vida, de lo que el Señor propone, y que nosotros estamos en medio de todo eso, y que nosotros al trabajar con migrantes, con personas que están en situación de prostitución, un poco entrando en todo este mundo, tenemos que estar allí y también ser capaces de que puedan ser escuchados, voces que deban ser escuchadas. Y todo eso también, también tiene que ver en nuestras propias, tenemos que trabajar también nuestras propias actitudes, resistencias, estilos, ¿no? Yo solo quiero terminar señalando algo que a mí, yo me he sentido así cuando en una experiencia que tuvimos de hacer un curso de formación para mujeres políticas de 3 partidos y uno de ellos era el APRA, y teníamos que entrar con las mujeres que eran del APRA y nosotros en aquella tenemos que entrar a su local partidario, tenemos que trabajar con ella y trabajar en un marco de elecciones, la participación de la mujer, etcétera, ¿no? Pero para nosotros significó trabajar también mucho en nosotros estos prejuicios que podemos tener de entrar en relación con personas que piensan diferente o que están en otras experiencias o en iglesia con otras maneras de pensar, con posiciones muy conservadoras y terribles, ¿no? Y uno entrar allí al diálogo. Bueno, todo eso quería hacer un comentario, ¿no? De que hoy es un tiempo para vivir eso, para entrar en relación con esa diversidad, pero con identidad y al mismo tiempo aprendiendo a escucharnos y entrar de otra manera y también con el profetismo que se tiene que dar a todos los niveles, en todos los niveles social, político, eclesial, y vivir la sinodalidad. Gracias, gracias Yolanda. Realmente podríamos seguir, ¿no es cierto? Quedan muchos temas, o pero temas apenas abordados, y eso nos muestra la amplitud que tenía Felipe. Pero quería solamente citar lo que pone también Blanca, ¿no?
en el chat. Como sacerdote y ciudadano, acompañó a las y los familiares de la Cantuta, siempre con ellos cada 18 de julio. Entonces, eso es parte de esa amplitud y podríamos seguir seguramente nombrando eso. Esto me hace ver que en realidad Felipe pertenece a una generación donde la política se juntaba con la academia, la mejor política con la mejor academia, creo yo, y con la iglesia en su caso, y además sin aparecer como cura, sin negarlo tampoco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, podríamos seguir debatiendo, y los debates planteados tanto por Rosa, que apenas se ha empezado a tocar, ¿no es cierto? Lo que nos planteó Rosa, lo que nos planteó Gonzalo, son todos temas apenas esbozados, pero al menos ya estamos señalando que son temas que tenemos que seguir trabajándolo. Y los vamos a seguir trabajando mañana también, ¿no es cierto?, en la sesión de mañana, que es sobre los aportes de Amartya Sen. Les recuerdo, ¿no? Aportes de Amartya Sen y Marta Nussbaum, con Silvia Cáceres, Ismael Muñoz y la moderación de Isabel Quesada. Y finalmente, no se vayan todavía porque nos tenemos que tomar una foto juntos. Y entonces no sé quién se hace cargo de la toma de las fotos, y además hay que hay que pasar a los diferentes eh, Sí, escenarios, ¿no? A los tres en los sí, que Juan, estamos. yo me encargo de la foto. Aquí Ok, estoy listo. Está bien. Voy a entonces tomarla dale nomás, dale Dale, nomás. perfecto. Hay tres pantallas, entonces voy a hacer tres fotos. No, seguramente nadie sabe en qué pantalla está, Los así que Abraham Miguel Rodríguez, les pediría que Ernesto todos Carazo, prendan, sí, sí, que prendan su cámara prendan sus cámaras. en los tres casos, ¿no? Miguelito está en Eh, Arequipa y no bien, También. prende la cámara. ¿Qué pasa? Está. muy bien. Equipo Entonces 2. cuento a tres para tomar la foto. Uno, dos, tres. Voy la primera, ahora voy por la segunda ventana. Nuevamente les pido a todos los que han prendido su cámara que sigan sonriendo. Una, dos, Bueno, tres. Muy bien. Y la última. Uno, dos, tres. Listo, Juan. Gracias. muy bien, listo. Muchas gracias a todos y todas y a los expositores de hoy, y nos vemos mañana. Gracias. Muchas Gracias, gracias. buenas Muchas noches. gracias. Muchas Chao, hay que seguir. Muchas gracias. Nos gracias. Hasta vemos. Un mañana. gran abrazo. Muchas Gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias.